Buenos días, cordial saludo. Les habla la psicóloga Amparo López Ramos. Soy la encargada de impartir la electiva libre Manejo de Conflictos Emocionales, la cual, de acuerdo al pensum de la carrera de Educación Infantil, se encuentra ubicada en cuarto semestre. El objetivo general de este curso es desarrollar habilidades que permitan comprender cómo se regulan las emociones, para así poder alcanzar un equilibrio emocional y poder emplearlo como un mecanismo vital para manejar adecuadamente las tensiones y conflictos en las relaciones interpersonales que se dan en todos los contextos, especialmente en el contexto escolar. Este curso proporciona una fundamentación teórica y reflexiva acerca del desarrollo de las emociones, porque las emociones se consideran como uno de los factores determinantes de la salud y el bienestar de las personas, ya que el ser humano experimenta diversas emociones y estas son las que condicionan la forma como nos enfrentamos a las cosas, entre ellos los conflictos emocionales que se dan en diferentes contextos. Empezaremos por definir el conflicto como situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada según los procedimientos que se hayan utilizado para abordar el conflicto. Las etapas del conflicto son 4. La primera etapa consiste en el conflicto latente, donde no se tiene conciencia de la situación y por lo general siempre se trata de buscar culpables. La segunda etapa es la confrontación, donde se expresa el conflicto, donde se dice claramente por qué estoy en desacuerdo o cuál es mi malestar en cuanto a la situación que se está presentando. La tercera etapa es la etapa de negociaciones, donde se trata de restablecer el poder de las relaciones, donde por lo general se reflexiona acerca de la situación que está provocando el conflicto. Y la cuarta etapa, llamada fortalecimiento de las relaciones, que es donde se asume un cambio de actitud frente a la situación que origina el conflicto. El conflicto en el contexto escolar se define como un conjunto de problemáticas que se pueden convertir en estilos de interacción que dificultan nuestra manera de comunicarnos y vincularnos con otras personas. El conflicto es inherente a las relaciones humanas, lo que quiere decir que siempre que exista una relación entre dos o más personas, existe la posibilidad de que se presente el conflicto. El conflicto no lo podemos mirar como una situación negativa siempre, ya que pueden haber aspectos positivos del conflicto, sobre todo cuando ayuda a resolver problemas o por causa de él se hacen esfuerzos de apoyo para alcanzar una meta, generando interés y participación individual y grupal. Es negativo el conflicto o tiene una incidencia negativa el conflicto cuando los recursos y la energía que se le dedica no rinden ningún resultado positivo. El conflicto es un proceso básico e inevitable que se caracteriza por la dinámica interna de las relaciones humanas. Surge cuando dos o más personas perciben una oposición en cuanto a la realización de sus metas, objetivos o valores y ven en la otra persona una interferencia para satisfacer sus deseos. Así, en la vida cotidiana encontramos múltiples y variados ejemplos de conflicto, como por ejemplo un inquilino que deja de pagar el alquiler porque no funcionan correctamente los servicios, una pareja que se separa debido a irreconciliables desavenencias conyugales, o una oficina en la que solo se dispone de una fotocopiadora
y dos trabajadores necesitan utilizarlas al mismo tiempo. En otras palabras, el conflicto es una expresión natural del comportamiento humano que subyace latente a cualquier forma de interacción social. Con el fin de resolver las disputas y alcanzar algún tipo de acuerdo, las partes despliegan diferentes estrategias y tácticas. Mientras las estrategias incorporan objetivos definidos que orientan y organizan el enfoque general desde el que se trata de resolver el conflicto, las tácticas representan una implementación de las estrategias en términos de conductas específicas. De acuerdo con las perspectivas tradicionales, las partes en el conflicto realizan un análisis racional de los posibles resultados de cada estrategia o táctica, antes de efectuar una elección entre su repertorio conductual al iniciar una acción. Sin embargo, esta visión normativa ha ido cambiando progresivamente gracias a la acumulación de evidencias empíricas que dan apoyo a la tesis de que los sujetos hacen frente a un conflicto influenciado por su estado emocional. No en vano, la propia experiencia de un conflicto es una intensa fuente de emociones y estas influyen a su vez sobre el comportamiento de las partes en el desarrollo del propio conflicto, determinando tanto el contenido de las propuestas realizadas como el modo en que se responde a las propuestas recibidas. A pesar del creciente número de investigaciones que han estudiado la incidencia de las variables emocionales en los procesos de gestión de disputas, aún se desconocen en gran parte los mecanismos efectivos que operan detrás del manejo del conflicto. En el desarrollo programático de este curso ampliaremos nuestro conocimiento mediante la comprensión de los estados emocionales que implican las estrategias a seguir para un adecuado manejo de conflictos, ya que la influencia de esos estados emocionales pueden provocar efectos negativos en las experiencias de los individuos. Para solucionar un conflicto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, identificar el tipo de conflicto, si es intrapersonal, interpersonal o si es intergrupal. Segundo, se debe saber claramente cuáles son las causas del conflicto, si es por diferentes puntos de vista, si es por diferentes visiones del mundo, en fin, tener claridad acerca de las causas del conflicto. Tercero, es la actitud que se asume frente al conflicto. Por eso, en esta parte ustedes deben responder los siguientes interrogantes. Si pueden recordar un conflicto y lo describan. ¿Cuál y cómo era su interés para que se resolviera ese conflicto? O sea, ¿cuál era su actitud frente a ese conflicto? Si se dieron cuenta claramente qué era lo que quería la otra persona. ¿Ya? Y qué actitud tomaron ustedes frente a ese conflicto. Y por último, si ustedes son capaces de perdonar cualquier tipo de situación que se haya presentado, si en un momento dado el ser humano es capaz de perdonar y perdonar de verdad, perdonar de corazón al otro, que supuestamente nos ha hecho cualquier daño, pero que muestra una actitud de arrepentimiento. Encontrarán un video ilustrativo acerca del conflicto y cuando hablamos de la actitud que se debe asumir frente al conflicto, lo primero que se tiene que tener en cuenta es dejar las creencias negativas de los demás, o sea, despojarnos de los prejuicios sociales. También debemos evitar estar a la defensiva o prevenido ante cualquier cosa que el otro haga. Y tercero, debemos dejar de pensar que el otro tiene mala intención hacia nosotros. El cuarto punto que debemos de tener en cuenta es reconocer las repercusiones negativas que deja un conflicto.
como son la depresión, la angustia, desesperación, decepción, miedo, rechazo, incertidumbre, matoneo, desconfianza, preocupación, homicidio o suicidio, hasta que son los casos más graves. El quinto aspecto que debemos tener en cuenta es asumir un cambio de actitud frente al conflicto. Allí se refiere a tener una flexibilidad emocional, o sea, reconocer y valorar al otro como ser humano que tiene unos sentimientos y que en un momento dado tiene derecho a equivocarse. También debemos asumir una actitud de autocontrol. Y en esto, pues hay que tener muy en cuenta no utilizar terminologías o gestos o manifestaciones inadecuadas en la comunicación. El sexto aspecto que debemos tener en cuenta es el desarrollo de habilidades sociales. En este caso, la asertividad es fundamental en la solución de conflictos. Por ejemplo, hablar de forma contextualizada donde el otro no se sienta atacado, lo cual puede evitar comportamientos agresivos. También hay que tener en cuenta de poner límites al otro cuando el otro trata de sobrepasarse. Otra habilidad que hay que tener en cuenta es la empatía, ponerse en el lugar del otro desde el punto de vista de las ideas, pero especialmente en los sentimientos, saber leer lo que hay en cada persona. Por ejemplo, detrás de la agresividad o prepotencia de un individuo puede subyacer una fragilidad o debilidad o las necesidades que tiene la otra persona y que trata de ocultarlas. Ustedes deben consultar para el encuentro que vamos a tener próximamente cuáles son los conflictos más comunes en el medio escolar, cuál es el papel que asume el maestro ante la solución de estos conflictos y cuáles son los prejuicios sociales más comunes en nuestro medio, que entre otras son provocadores de conflictos.